Disolver. Hacia el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. 40 generación. Somos la muertos voz que del dejan las pueblo, somos la protestas voz del desde el pueblo. 7 de diciembre. Somos la voz de una Nosotros nación, hemos voz del tenido pueblo. nuestro Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz. Este es un capítulo más de Los Peritos Antisistema. Bueno, hoy día no contamos con nuestro amigo Charles, está en algunas actividades laborales, así que le mandamos un saludo. Bueno, el saludo de hoy eh, lo queremos enfocar en la particularidad, ¿no?, de nuestro gran aeropuerto Jorge Chávez. En estas semanas se ha aperturado, ¿no?, el aeropuerto, pero con mejoras, supuestas mejoras, que en el proceso se han ido evidenciando deficiencias, múltiples deficiencias. Y todo esto se da, ¿por qué? Por un tema de gestión. Una vez más nos damos cuenta que no solamente el Estado, sino también el privado, si no tiene el nivel de ejecución, si no tiene el cuidado de ciertos puntos, también puede traer falencias que perjudiquen a la ciudadanía. Eh, yo creo que es importante la capacidad y el nivel de los gestores. Tú no puedes lanzarte a hacer un proyecto si es que tú ya no has hecho un estudio anticipado, si no tienes todo preestablecido para que las cosas, los procesos y los pasos puedan ser ejecutados de manera coordinada. No puede ser que ya en la actualidad, en donde supuestamente ya están volando los aviones, todo está ok, no haya accesos peatonales, ¿no? O sea, si nosotros vemos el ejemplo del antiguo aeropuerto que está en Fawcett, uno bajaba de su micro, de su taxi, con su maleta, qué sé yo, entraba, se iba hasta el fondo y ya, punto, suficiente. Uno tiene que pensar en todos, no solamente en un grupo selecto o en una forma. Tienes que pensar en todas las formas. Un gestor tiene que pensar en todas las formas. En este aeropuerto es imposible ingresar a pie. Es como que, no sé, 20 cuadras para llegar de donde ingresas hasta el aeropuerto, hasta el espacio donde, ¿no?, va uno a tomar su avión. Sí, es imposible. Pero no todos los carros pueden ingresar también, ¿no? Y no todos los carros pueden ingresar, porque se había indicado que, por ejemplo, tú estás adentro y quieres tomar un aplicativo, Mm, no puede entrar el aplicativo. Tienes que tomar ujú. los vehículos que están dentro del aeropuerto. Entonces, ¿qué es esto, no? O sea, ¿dónde está la libertad del consumidor para decidir lo que él mejor desea, él mejor cree? No hay. O sea, hay una forma indirecta de buscar coactar a la persona que no, ni hablar. Tienes que tomar de aquí, si no, piña, no hay forma. Ahí de repente el problema está en el origen, ¿no? El contrato mismo, ¿no? Ujú, No se ha previsto varias cosas que el Estado debe prever ya por ser Estado nada más, ¿no? ujú. O sea, por ejemplo, este es un servicio a favor de todo el Perú, no a favor de los que tienen carro o los que no tienen cierta condición. Tienes que pensar, en todo caso, siempre en el ciudadano que tenga menos Ujú. y en función a eso hacer el aeropuerto, no en función a que tenga carro, Mm, ¿no? Vehículos, facilidades, ¿no? listo. Ahora, ¿qué modelos se toman para hacer un aeropuerto? ¿No? Tú puedes tomar un modelo de un país desarrollado para tratar de hacerlo, tratar de hacer un aeropuerto desarrollado, ¿no? O al nivel de un país top. Pero tú tienes que tener en cuenta que cada país tiene una realidad, ¿no? Mm, ujú, Y por ejemplo, hay aeropuertos donde tampoco puedes, tienes también restricciones. Por mm, ejemplo, no puede entrar una persona, no puede entrar cierto, o en Brasil también tienes un lugar para tomar tu Uber, ¿no? ujú. No puedes tomar en cualquier lado. Así es. Pero hay facilidades, pues, hay un bus, por ejemplo, para que te dirija ahí, o de repente afuera hay otras formas que puedas tener para poder movilizarte,
¿no? Hay toda una red también de transporte que tienes que tener alrededor del aeropuerto. En un país desarrollado tú puedes tener limitaciones de repente, pero tienes el metro que está afuera y puedes acceder a él y tienes otra posibilidad por ahí de irte a tu casa, ¿no? Porque tienes toda una red alrededor que te va a funcionar, Así que es. va a poder suplir. Si tú no tienes para tomar un taxi, tienes otra opción, ¿no? Pero eso ya Así es. es parte del Estado. Ujú. O sea, por eso es que estos contratos se hacen, el Estado también participa, ¿no? En este caso, acá ha participado fuera del aeropuerto, es según lo que dice Ujú. la propia empresa, fuera del aeropuerto es responsabilidad del Estado, dentro del aeropuerto es responsabilidad ya de la propia concesionaria, pero fuera del Estado no hay nada, pues. O Ajá. sea, si el Estado no hace nada fuera del Estado, fuera del aeropuerto, Aeropuerto. entonces mejor no lo inauguremos, ¿no? Así es. Porque... Por ejemplo, mira, se ha verificado, ¿no? Que las vías, antes uno ingresaba por Fose, ¿no? Ahora mm, tienen que entrar por Morales Duárez. Cuando entra por Morales Duárez hay un tráfico infernal, sí, ya, pues. infernal. Entonces, ¿por qué será eso? Porque no hay otras vías. Mm, La única es esa. claro. Y hay algunas alternas pequeñas, pero ingresar ahí son recovecos, Mm, entradas, o sea, la gente más preocupada está mirando a ver mm, si no los asaltan, qué sé yo, que poder llegar a su destino, ¿no? Entonces, como justo tú lo indicas, es importante que si uno en un tema de gestión va a elaborar un proyecto, tienes que dar todas las condiciones. Si no tienes todas las condiciones, ¿para qué te apresuras? ajá. Entonces, ahí es donde se concluye que todo esto se da porque tiene una motivación política. Y ese es el problema. Mm, Porque si tú estás viendo esto político para que digan, ay, no, el primer magistrado, ¿no? Ha elaborado esto. ¿Para qué? O sea, mm, ¿dónde está la prioridad? La prioridad es que la ciudadanía tenga los medios correctos, los medios probos, los medios funcionales para que puedan desarrollarse. No se puede. O sea, normalmente tú ibas 2 horas, tenías que ir o a 3 horas, ahora ya ¿no? no sabes cuánto. Ahora tienes que ir más antes, 4 horas, Puedes 5 horas, el porque vuelo. puedes perder tu avión, Mm, puedes perder tu vuelo. Ahora, se ha visto también que dentro hay espacios que en el antiguo aeropuerto, ¿no? Estaban destinados para, no sé, capturaron a un fulano de ah, tal, claro. hay que verificarlo, ¿no? Por el tema esta de las Ajá. estupefacientes. Entonces, chequeaban, había un espacio prudencial. Mm, Ahora ya no, no hay. ¿no? Igual los espacios de descanso, porque siempre el personal, ¿no? Toma su descanso. Esto era pues un camarote y tenían 3 espacios, o sea, una camarote acá de tres, otra acá de tres, o sea, pues un cuartel, ni un cuartel. Entonces, ellos se quejaban, indicaban, hey, ¿cómo pides que yo me pueda desarrollar de manera óptima cuando tú no me estás dando las condiciones para poder hacerlo? Mm, Ese es otro detalle, otra observación. La otra, que hay más espacios comerciales. Entonces, se deduce que muchos de estos espacios importantes para verificación, cuidado, no sé, etc., han sido reducidos por los espacios comerciales, mm, ¿no? O sea, se prioriza, que no está mal el tema comercial, perfecto, no está mal, pero cumple con lo otro, porque lo otro mm, también es importante, claro. es muy importante. Entonces, ahí nos damos cuenta que es necesario, si tu Estado tienes una eficiencia, que lamentablemente no se da, verificas y dices, a ver, este espacio debe de ser para tal cosa, este espacio es Mm, para tal cosa, ¿por ujú, qué este espacio está más reducido? Si acá normalmente en el otro, en el anterior, tenía tanta, mm. tanta medición, este debería ser más grande, Hay dos cosas que están ¿no? funcionando mal aparentemente en este tema. La planificación, que es básico para que tú, en función de esa planificación, tú puedas ir viendo si las etapas se están cumpliendo en función a ese plan inicial. Pero como tú dices, la otra parte que está fallando es el control. Mm, Cuando tú ya estás viendo cómo se está ejecutando, hay problemas en la ejecución, tienes que controlar. Y esas son funciones pues del Estado, ¿no? Porque el particular, bueno, puede decirte ya está listo, como ellos siempre han promocionado, ¿no? Ya está listo, 99%, ¿no? Siempre decían eso, ¿no? 90%, 99%, pero al final vemos que en la realidad mm, ni el 90, ¿no? así es. Porque hay muchas cosas, inclusive deficiencias también
estructurales, ¿no? Sí. Que están habiendo, que te dicen que ha sido muy prematuro aperturar este aeropuerto, ¿no? Ahora, la otra pregunta que la gente se hace, el aeropuerto antiguo estaba funcionando bien, Ujú. era chiquito pero funcional, ¿no? Así dicen, ¿no? Un aeropuerto que no es tan grande por comparación de otros aeropuertos, Mm, pero es funcional porque tenía lo esencial bien distribuido. Yo creo que sí, ¿no? bien elaborado. Bien elaborado. Ahora tal vez se ha tratado de dar prioridad a otras cosas, como tú dices, de repente áreas comerciales, pero en la práctica tú te estás dando cuenta, en la misma práctica, que hay un problema, hay problemas varios de diseño, de estructura, ¿no? Y eso debió verse, creo, antes de inaugurarse, ¿no? Porque el problema es que si tú lo estás viendo ya inaugurado, ¿cómo vas a corregir esto a futuro? Una alternativa sería cerrarlo y volver a abrir el otro y terminar mejor de arreglarlo y volver al anterior. Y otra es quedarnos a esperar que se construyan los puentes, que se Mm. construyan, o sea, unos años más, ¿qué vamos a hacer ahí? Dice, para que estén los puentes elaborados como debería de ser un promedio de 4 o 5 años. Y eso, Y porque es, siempre se quedan chicos con los años que dicen. entonces, ahí nos damos cuenta, no diste las condiciones, Estado, tu Estado, no diste las condiciones necesarias para que ese proyecto sea exitoso. Pues ellos pueden decir, no, todo funciona bien, todo es excelente, pero en la práctica hay algunos que no han tenido complicaciones. Pero cuando uno ve los reportajes diarios, cuando uno ve los debates de los representantes de la empresa privada y los argumentos que brinda el Estado, te das cuenta que hay un montón ahí de vacíos, que hay un montón ahí de ineficiencia, ¿no? Entonces, al final, ¿quién es el que se perjudica? El ciudadano. El Pero, ciudadano. pero el mayor perjuicio es cuando tú, para ir al aeropuerto, tienes que tomar 2 horas más de la anterior. O sea, ya con eso te demuestra que El tiempo ese tiempo vale. es demasiado valioso. Ahora, no solo es el tiempo, porque el costo también, ahora los taxis están cobrando más. ¿Por qué? Porque es una entradita, pues, ¿no? Que especial. Están cobrando más de 100 soles, Por creo, para ejemplo, tomar si un... tú ingresas, tú puedes ingresar con un taxi, ese taxi ingresa, te deja y ese taxi se retira. Ese taxi no puede hacer, según lo que se ha estado observando, que bueno, de repente más adelante va a cambiar, Pero ahorita es así. es así, no puede tomar otro pasajero, que nadie más tiene que derivar y se retira. Hay un espacio donde hay taxis dentro, que lo más probable sean de la misma empresa, Ajá. que tú tienes que tomarlos, ¿sí? Para que te pueda de llevar a tu destino. Aparentemente se ha hecho este aeropuerto para que esos taxis sean los que te lleven, ¿no? Porque aparentemente si no puedes tomar Uber, no puedes tomar aplicativo, no hay aparentemente algo afuera que te pueda guiar. Y en los buses creo que se dedican a ir de ahí afuera, no pueden llevar, creo, maletas, algo No así. pueden llevar valor. Entonces prácticamente te están condicionando como consumidor a que tengas que usar el taxi que está dentro, ¿Y cuánto te cobran? ¿Cuánto te que cuesta? te cobra ¿No? pues Ahí salió en uno de los reportajes que desde ese punto más, hasta San ¿no? Juan de Lurigancho 150 soles. Ahí está el problema. O sea, Ya. hay dinero para gastar. No hay dinero en la Claro, coyuntura actual para decir, bueno, mire, estamos en claro. Entonces, arcas grandes, ¿no? no se está pensando en el consumidor o en el usuario promedio del Perú, ¿no? Eso lo puede pagar de repente, pues, ¿no? Un jugador de fútbol, ¿no? Sí, Un influencer, pues, ¿no? puede ser. Pero el usuario común y corriente que viene, por ejemplo, de visita, una emergencia, ponte, tuviste que viajar por una emergencia, regresas y no tienes los 100 soles, ¿qué haces? Otra. Claro, o trabajo. ¿Qué haces te quedas en el aeropuerto ahí a dormir? ¿De qué se habla O bien? sea, hay esa deficiencia del Estado en general, es no ver al ciudadano de a pie, ¿no? Mm, Cuando planifica, cuando ejecuta una obra o cuando contrata un servicio, un consorcio, en este caso se ve una concesión, ¿no? ujú, ujú. No ves al ciudadano más pequeño, al que más necesita, porque en función a eso tienes que construir el futuro del país, ¿no? O Ujú. sea, es para todos. El Así aeropuerto es, no es un lujo, ¿no? así Y es. si tú no ves al que más necesita y no le da, tú no piensas qué va a pasar con esa persona que no tiene los 100 soles Mm, para salir del aeropuerto, no, como Estado no te pones a pensar en eso, tú estás fallando como Estado, pues. ujú. Así es, así es. Porque Porque tienes que ver a todos.
Ese es el detalle. al consumidor general, ¿Por al qué? Porque ¿qué pasa? promedio. Se dan casos, ¿no? Personas que pueden venir del extranjero y ellos ya tenían una estructura establecida. Bueno, yo vengo, tomo mi taxi, me voy. Ahora ya no. Ahora, mucho de esto, hay una posibilidad de estos cambios que se dan porque, bueno, en el anterior aeropuerto había un tema de mafias externas que cobraban cupo y todo eso, ¿no? Pero si tú quieres hacer algo mejor, Mm, está bien, mm, pero elabora procesos impecables, ¿no? Si tú quieres que, no sé, pongamos, hayan vehículos que ingresen y que de ahí puedan sacar taxi, esos vehículos empadrónalos. O claro. sea, tú puedes entrar, pero te doy el espacio a ti para que tú también puedas ingresar. Entonces, no solamente yo tengo este grupo que también puede existir y la gente que quiera lo pueda tomar, Mm, ¿no? Pero también que exista la otra opción, porque si no, entonces me presionas a que yo tenga que consumir lo que tú me estás claro, obligando, eso está mal. una dictadura indirecta. Ahora, tú no puedes aplicar criterios extranjeros, digamos, para un país como el nuestro, ¿no? Tú tienes que aplicar en función a nuestra realidad. Ujú. Nuestra realidad es que no hay transportes que vayan al aeropuerto con continuidad. Incluso este bus que se ha creado para el aeropuerto, en teoría debería tener cada 20 minutos, creo, un bus, ¿no? Ujú. Y no es así. Y los, Una par- hora, hora y media. y los paraderos para tomar este bus no son pues paraderos, o sea, son un paradero como si fuera cualquier colectivo. Imagínate si llevas maletas, tienes el riesgo que te roben, Mm. ¿no? O sea, la realidad. Y ahí hay un tema que me parece que es bastante improvisación Uf, en este demasiado, aeropuerto, bastante poca consideración al usuario común, corriente, demasiado, y creo que el tema ha sido mucho apresuramiento, demasiado. ¿no? Porque no puedes abrir un aeropuerto si no tienes afuera toda la infraestructura que te permita que todo tipo de usuario, no solamente el que tiene carro, el que tiene plata, Mm. pueda salir y entrar al aeropuerto con facilidad, con un tiempo también de espera más o menos promedio. Dentro de todo lo malo que pueda tener el aeropuerto, que era pequeño y funcional que hemos tenido, había un tiempo más o menos prudencial que tú sabías, estoy llego en una hora al aeropuerto y llego, pues, ¿no? Así es. Pero ¿cómo vas a cambiar eso por algo donde ya no sabes ni siquiera cuánto tiempo antes tienes que ir al aeropuerto y tampoco sabes cómo puedes salir? Eso mismo. Porque en el antiguo aeropuerto tenías la posibilidad de salir y tomar tu taxi afuera, Así es. llamar a tu Uber y que entre tu Uber acá al aeropuerto. Tenías más posibilidades, ¿no? No puedes reducirlas en función simplemente a un tema que es más moderno, supuestamente, aunque tampoco está entre comillas más moderno el aeropuerto, ¿no? No puedes reducir esas facilidades por criterios de modernidad. Primero cumple con dar la tranquilidad a la gente que pueda tener varias opciones de movilizarse, de ingresar, de salir, ¿no? Así es. Y después pues puedes pensar en la modernidad. ¿Qué modernidad puede haber si no tienes la opción de salir ni Mm. entrar al aeropuerto? Así O que no tienes ni el tiempo necesario prudencial como para saber cuánto te vas a demorar para entrar o cuánto te vas a demorar para salir. Y justo habían hecho un debate en donde se precisaba que era importante utilizar el antiguo aeropuerto para solo viajes nacionales Que es lo más normal, lo más y lógico. el otro internacional. Claro, Pero el Estado no. no quiere. Tiene que ser todo Pero allá. vaya, ¿por qué por qué ese pedido? ¿Por qué? Ese es el detalle. No tiene sentido, No ¿no? tiene sentido. Entonces la empresa, bueno, si tú me estás, hay que hacerlo. Entonces la empresa también no puede quedarse bueno, es que también no sabemos qué presiones puedan haber internas, ¿no? Uno nunca sabe. Pero tú Ujú. como empresa tienes que sustentar. A ver, señor, usted me está presionando que tengo que hacer este aeropuerto. Perfecto, yo lo hago. Pero yo estoy evidenciando aquí, le estoy mostrando y estoy indicando que las condiciones todavía no se están dando de manera correcta. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a entrar la gente? No tengo todavía los accesos. Usted no me ha puesto las vías alternas para que puedan Mm, desembocar las salidas ni tampoco los ingresos, por un lado. Por otro lado, si esto lo llevamos a la práctica, se va a dar que no hay vehículos, no hay buses que saque a la gente, que ingrese a la mm, gente, porque todavía no tenemos las flotas, y ahí va a haber un entrampamiento. Pero si lo hacemos de manera alterna, en donde vamos trabajando con el actual, que sería nacional, reducimos carga
en este y vamos mejorando esos Mm, procesos que están todavía pendientes. Que claro. sabemos que obviamente, pues, ¿no? Este tema de querer ya tener un aeropuerto y que bla, 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 sí, perfecto, se entiende. Pero eso es lo que se debió de haber sustentado. ¿Para qué? Para poder indicar y todo un papelito. No es mi culpa. El Estado quería, el No. MTC quería, bueno, acá está. Ahora, en el contrato debe haber plazos para tanto para para concesionaria como para el Estado, ¿no? Mm, Me imagino que ahí debe haberse previsto plazos, porque todo va concatenado. La parte externa va concatenada con el interior, ¿no? Sí, de todas maneras influye en el tema de de los vuelos, cómo esté la parte externa del aeropuerto. Desde llegar a tiempo, ¿no? Desde hacer tu check-in, sí. ¿Ves? depende mucho de qué facilidades tengas afuera, ¿no? Ujú. Entonces, me imagino todo eso ha sido previsto en el contrato. Pareciera que no han trabajado coordinadamente, ¿no? Mm, Que mm, parece que simplemente la empresa quería terminar con su plazo y bien, ya terminé, ya hice mi parte, y si el Estado no cumplió con la suya, es tema. es su tema. Pero no es así porque ¿quién está quedando mal acá? Así es la empresa. Los dos. La empresa también. Claro, Claro, claro. los dos están quedando mal porque la gente cuando ve dice, uy, Ujú. pero qué mal este aeropuerto, ¿no? O sea, simplemente miran al aeropuerto como si fuera la culpa del privado, ¿no? Y qué mal el Estado que no, también miran al Estado. Entonces, al final, si los dos se van a perjudicar, debieron prever eso antes de inaugurarlo, ¿no? Creo que es muy apresurado Así es. y muy irresponsable también haber abierto un aeropuerto con estas deficiencias. Y ojo, ojo, esto nos muestra de que si se, o sea, esto no es un restaurante, esto no es no sé, una pistita que hay que parchar, es un aeropuerto Claro, sí. donde ingresa muchísima Es gente, un derecho constitucional que está en juego acá, es que es fuertísimo, el libre tránsito, es ¿no? fuertísimo. Y O es sea, también, hay que mirar la magnitud de lo que se está viviendo, porque no es, se destapó una tapita ahí de buzón, no hay que, no, 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 es un es un aeropuerto. aeropuerto. Si tú no estás trabajando de manera organizada para un proyecto tan grande, tan importante, ¿cómo entonces pensamos que vas a lograr traer solución al sector salud, al Mm, sector educación, claro. al sector infraestructura, ¿no? ¿Cómo vas a poder mejorar las condiciones de tantas personas que tienen problemas en el tema económico, en el tema de transporte? O sea, no tenemos gestores Mm. eficientes. Lamentablemente no los tenemos. Y esta es una prueba, ¿no? Es Porque una prueba. así como tú ves, este tema solamente es Ministerio de Transporte, ¿no? Derecho también al libre tránsito, Qué rico cobran, qué rico cobran. todo esto está incluido acá, bien, muy bien, pero este es solamente un reflejo de cómo trabaja el Estado en otros sectores, porque tú ves Así es. las mismas deficiencias que ves acá, Sí. similares, las ves cuando se inaugura un hospital. Se Ujú. inaugura un hospital muy bonito, todo, viene el pata con su botella, eso sí, ya, Mm, pa, inaugurado, pero te das cuenta que, oye, y un los elefante blanco. implementos, Un elefante ¿no? blanco. Y las garantías, Así es. y de repente después no hay médicos, no sé, o sea, te das cuenta cómo el Estado está funcionando, De verdad que sí, viendo pues. cómo funciona el aeropuerto, Mm, cómo funciona el hospital. Es la misma calidad o la misma falta de calidad mm. que se ve en varios aspectos, ¿no? En Sí. varios derechos incluso involucrados, ¿no? Por eso que como justo hablaba yo en una oportunidad con una médico, yo le preguntaba, ¿no? Y le decía, ¿qué funciona mejor? ¿El privado, el Estado o uno mixto? Mixto. Mm, El mixto, ya lo estamos viendo acá, ¿no? O mm, sea, si tú no fiscalizas bien, pues el privado se lo suyo, punto y se acabó. Ah, tú me dijiste que lo haga, bueno, en fin, así no, tema. Una peloteada y no pasa nada. El estatal, 100% estatal es una desgracia. mm, Una desgracia. El privado, si tú tienes un error, yo te denuncio. mm, Tu libro de reclamaciones. Yo puedo hacer que te voten, claro. ¿entiendes? O sea, hay una forma en donde el derecho del ciudadano puede tener mejor recepción. Entonces, no digo que todo se privatice, hay cosas que sí son importantes privatizar. Tenemos, mira, ahorita Petroperú, Mm, sigue saliendo plata de tu bolsillo, de mi bolsillo, de nuestro mm, bolsillo, y esa vaina no funciona, ujú, ¿no? Pero si hubiera una gestión
privada, en donde el Estado fiscalice como debe de ser, y de repente ya ni tanto que el Estado lo fiscalice, sino que existan leyes y parámetros en donde empoderen al ciudadano, en donde si el ciudadano ve que hay una irregularidad, puede establecerlo vía legal. Entonces ya las cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, un médico hace una praxis, qué sé yo, te la hace mal, bueno, no pasó, porque bueno, usted está tranquilo, pero en el privado hace una mala praxis, Mm. te denuncian y te meten en la canada. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar. Ahora, muchos han criticado por qué el Estado ha puesto plata acá, ¿no? En este proyecto, ¿no? Para todo lo que es el tema de infraestructura y todo, ¿no? Eh, la gente pregunta si ha sido beneficioso el contrato incluso con esta, Mm, con el que se dedica al aeropuerto, que es ¿no? Lima Air Partners. El Partners. Entonces, ¿ha sido eficiente? ¿No ha sido eficiente? A ese nivel nos podemos a preguntar, pero son años atrás, Sí, cuando se firmó este contrato. O así es. sea, imagínense qué gobierno era. Entonces, no estamos hablando acá de que este gobierno es no, o sea, No, puede ser ineficiente este gobierno, pero este error se arrastra de otros, así es. porque este aeropuerto tiene adendas y tiene años ya de donde se están desarrollando fases, ¿no? Ujú. Ahora hago esto, después creo una pista, después ya, ¿no? Son fases que se están desarrollando a través de distintos gobiernos. Mm. Entonces acá el problema más que el gobierno de turno es el Estado mismo, ¿no? El El Estado Estado mismo, que no... mismo, la burocracia, hermano, entonces esto se puede hacer ya, pero acá hay tantos pasos, tantos procesos Ujú, burocráticos ujú, innecesarios ujú, que hacen que todo esto se aletargue y al final el perjudicado es el ciudadano. ujú. Y vamos a ver estos videos desde cómo comenzó hasta cómo está, A ver. para que más o menos tengamos una idea de qué es no hacer las cosas bien. Vamos, por A favor. ver, vamos. La cuenta regresiva ya está en marcha, no solo para la inauguración del nuevo Jorge Chávez, sino para el inicio de toda una odisea para ingresar y salir del Aeropuerto Internacional del Perú. Imagina llegar al Perú luego de unas vacaciones completamente soñadas. Lo único que quiere es llegar a casa para descansar tras horas y horas de viaje. En el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la salida peatonal ha quedado completamente descartada. Si tuviese una maleta de bodega, tampoco podría hacer uso de los buses implementados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y que hay, por ejemplo, si es que quiero pedir un taxi por aplicativo en el teléfono, tampoco lo vamos a poder hacer. Esa es la bienvenida que le vamos a dar a millones de turistas durante la temporada 2025. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo se va a ir para casa? En un Uber, un taxi o lo que encuentre. Eso de pedir un Uber no lo va a poder hacer ahora en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Imagínese. Yo a Santiago llego, me siento afuera, pido mi Uber, espero el Uber y me llevan. Rapidito. Por el aplicativo es como más seguro porque sabes quién te está llevando, lo puedes compartir y todo. Si ponen buses para no llevar maleta, el que viene de otro lado viene con maleta. Y el que no tiene para pagar, va a tener que ir en micro, y si no tiene que ir en taxi. Y salir de aquí es igual, es complicado y peligroso. Allá no se va a poder salir de manera peatonal tampoco. Ya ves, peor todavía, más aún, pues. Como que te exigen que tienes que contratar el taxi adentro. Prácticamente te obliga. Te obligan, claro. Si las cosas son así, se estaría cercenando el derecho de los consumidores a la libre elección, porque el consumidor tiene derecho a optar entre varias opciones para recibir un producto o servicio. Si se opta por esta medida en razón de seguridad, el acceso al aeropuerto acabaría siendo algo de lujo, ¿no? Y no es esa la idea. La infraestructura del aeropuerto o el acceso a dicha infraestructura debe estar al alcance de todos los bolsillos y no solo de algunos que tengan el dinero suficiente para poderlo pagar. Un renovado aeropuerto que, de acuerdo al ministro Raúl Pérez, estará a nivel internacional. ¿Será acaso que se parece? Vehicular no se hizo esperar en inmediaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Este nuevo espacio ha cambiado por completo el tránsito en la zona. Por ejemplo, a este equipo le tomó cerca de 12 minutos solo cruzar la avenida Elmer Fawcett hacia Morales Duárez. Otros conductores experimentaron situaciones similares. Más de 45 minutos esperando. Voy al aeropuerto a recoger un familiar, pero mire cómo está. Deberían de abrir una pista auxiliar acá siquiera para voltear. Sí, no hay cómo. Yo he tenido que vengo desde la Marina y no he tenido cómo entrar.
paciencia, nomás que podemos hacer. Este y otros puntos como la avenida Néstor Gambetta vienen siendo monitoreados con 45 cámaras de la Municipalidad del Callao en inmediaciones del aeropuerto. Estas cámaras actualmente vienen siendo monitoreadas por la ATU, Sutran y otras instituciones que están actuando sobre el tema tránsito, pues estas son vías nacionales cuyo flujo se ha vuelto complicado principalmente en el cruce de Morales Duárez con Fawcett. La semana pasada estuvimos en una reunión con el ministro Sandoval, el nuevo ministro de Transporte, con el alcalde del Callao, y ellos nos han informado que en un mes debería iniciar ya la construcción de los puentes, ya fueron adjudicados, y estos puentes van a permitir cruzar la avenida Morales Duárez en forma aérea para un poco también Fawcett esté más libre. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció el año pasado que se colocarían puentes en este cruce para aligerar y que estarían listos antes que empiece a funcionar el aeropuerto. El primer puente estaría a puertas de instalarse a fines del mes de enero y el segundo puente en el mes de marzo. También reitero, estos puentes son complementarios. Desde APAVIT, Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, recomiendan tomar muy en cuenta estas congestiones y aumentar 2 horas como mínimo a las 3 horas previas con las que debemos cumplir por norma para vuelos internacionales y 2 en caso de vuelos nacionales. Bueno, estos videos lamentablemente circulan en redes sociales, son las oficinas de las aerolíneas que se encuentran dentro del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Se están inundando, hay una filtración de agua, son las oficinas de Copa Airlines, también se han reportado estos incidentes en Star, es lo que se menciona a través de las redes sociales. Y bueno, estamos hablando de nuevas estructuras, estamos hablando de espacios que han sido recién inaugurados y una filtración de agua importante porque vemos que se perjudica el equipo, estamos hablando de un mobiliario que ha sido recién trasladado, equipos de impresión. Es abundante el agua que fluye en estas oficinas de las aerolíneas que se ven perjudicadas por esta situación. Bueno, a propósito, tenemos el comunicado, atención, lo último de la información es este comunicado del aeropuerto Jorge Chávez, filtraciones de agua en oficinas del nuevo terminal. Comunicamos que ya se han realizado las acciones correctivas necesarias con nuestro contratista para solucionar esta situación. Lamentamos lo ocurrido y pedimos disculpas a las empresas afectadas, asimismo estamos asumiendo los daños que este incidente pudiera haber ocasionado a las entidades impactadas. Reafirmamos nuestro compromiso con un aeropuerto seguro y funcional para todos, es lo que asegura el Jorge Chávez. Señorita, ¿qué ha pasado con el bus? Ya está llegando ya. ¿Ese es? Así es. ¿Ese es el bus? Exacto, ese es el bus. Pero no dice Aerodirecto. Miren, este es el Aerodirecto, miren, no todos los buses están brandeados ni pintados, ¿no? Es más, este incluso está totalmente cochino, miren. Disculpe, ¿cuánto pasa el bus? Cada 15 a 20 minutos. Pero mucho se demora el carro. ¿Cuánto ha esperado para media hora? Pasando los horarios acá. Entonces se supone que todo el tiempo que estoy esperando acá debieron haber pasado 3 buses y hasta ahora nada. No respetan los horarios que ponen en las redes. Y yo debería estar en el aeropuerto esperando a mi mamá. Voy a perder el vuelo. ¿Al final va a tomar otro carro? Otro carro. Todo fácil, bueno. ¿Cuánto está el pasaje? 2 soles, caballero, nada más. Usted me dice 2 soles y cuando pago me cobran 3 soles ahí. Yo he visto que es 2 soles normal. 5, Pero acá dice 2 soles. Sí, pues, ese sí es. ¿Pero cómo es eso? Esto es un robo, hermano. Nos están cobrando por unas cuadras 2 lucas. Pero ha sido caro. El otro día he comprado 2 soles. ¿El pasaje cuánto es? ¿5 o 2? 5 soles. Muy caro El pasaje es el problema. Claro. ¿Cuánto le quiere cobrar el taxi? 40 soles. Muy caro nos están cobrando. Es que esto está mal lo que han hecho. Nosotros, pobres, ¿de dónde vamos a pagar? Dígame. ¿Cuánto le quieren cobrar? 150 me han dicho. 150 maestros hasta San Juan de Urigancho. No, porque es como cualquier colectivo que para en todos los paraderos. No hay cámaras. ¿Es esto una cámara de seguridad? Está grabando, pero por lo menos si está grabando tiene una sola dirección, que es hacia el piso.
es una cojudeza que nos han puesto. No podemos ni siquiera salir hasta afuera a tomar taxi. Tenemos tranquila, señora, sí no se o moleste, sí, cuéntame. tenemos que subir en estas cojudezas que nos llevan no sé hasta dónde. Eso no es así. Bueno, esto ha sido parte de la evidencia y yo creo que acá no va a acabar. Van a seguir dándose temas Sí, de qué hablar en los está próximos, empezando todavía. sí, en las próximas semanas y meses. Claro. Pero es que es así. Si tú no tienes algo bien elaborado, no puedes lanzarte a hacer las cosas. No puedes. En la vida misma, ¿no? Así es, tienes que analizar bien. ¿Por qué? Porque tú arriesgas. Y no arriesgas solo lo tuyo, arriesgas lo de mucho. Ahora, hacer eso es malo en el ámbito privado, Ujú. porque también igual apresurarte en el ámbito privado Claro. perjudica a tu empresa. Pierdes. Ahora imagínate en el ámbito público, pues. En Cuando el no es ámbito tu plata. público. No solo eso, sino que cuando está de juego todo el país, porque no está en juego solamente tu empresa, tu capital, ¿no? En el caso de si fueras privado, está en juego tu empresa, tu prestigio, ¿no? Pero es un grupo. Pero si este error lo cometes en el Estado, es otra cosa, porque es el interés general, el interés público, el que está perjudicándose. Es el usuario, eres tú, la persona de acá, el otro peruano. No, son 30 y tantos millones. ¿Cuántos seremos ahora? 3 millones, hasta un poquito más. Ya de perjudicados, porque todos en algún momento podemos viajar, por alguna razón, no solamente los que tienen plata o los que no tienen plata. Y este perjuicio es público. Entonces, acá hay que tener más cuidado cuando uno es Estado en hacer las cosas en oportunidad, calidad y con todos los accesos posibles. ¿Por qué? Porque tú estás acá protegiendo el interés público. No estás simplemente protegiendo a una empresa o a un interés privado. Entonces, acá es donde más eficiencia debe haberse y es donde menos eficiencia se ve. Y también es importante conocer un poco de todo, ¿no? Porque, o sea, obviamente que sabemos, ¿no? Que uno no, de repente, bueno, va a hacer una construcción y qué sé yo, uno no sabe, pues, de fierros, de calidades, de acero, de amarres, ¿no? Encofrados, etc. Uno no lo sabe. Pero traes un técnico Claro, de tu pues. confianza, Tienes tu eso es equipo, importante, tu equipo, uno ¿no? de tu confianza, Claro. que pueda desmentir o afirmar procesos, teorías, planificaciones, proyectos de otros, porque algunos te pueden decir, no, hazlo así, nada más, como a veces yo veo, Claro. hacen hueco, le echan cemento y punto, o sea, hicieron un forado, pero no hay malla, no hay nada. Y he conversado con otros arquitectos, ¿no? Algunos maestros, albañiles también, en los que si tú le pones una malla, ese asfalto, esa pista, te va a durar mucho más tiempo. Pero no se hace. ¿Por qué? Porque obviamente yo quiero que eso se reviente en 2 años para volver a arreglarlo. Y en esa arreglar le meto pues una inflada y de ahí caleta, ¿no? Jápana. Que eso está mal. Claro. Está Ahora, mal. hay otra crítica que se hace que el diseño inicial del aeropuerto era mucho más bonito de lo que finalmente se ha hecho, ¿no? Por Así ejemplo, es, también. la gente critica el techo, por ejemplo. El techo. ¿Qué se dice? Pero, El agua. no, pero aparte, el diseño del techo, digamos, ¿no? bueno. Te supone que hay otros aeropuertos que tienen pues un techo, Sí. tiene que tener algún, bueno, eso se dedica pues ya el diseñador, pues, ¿no? El arquitecto, Que ¿no? te capte el turismo. Bueno, amigos, este ha sido un capítulo más de lo que sucede aquí en Perulandia. Un capítulo más de sus amigos los peruchos antisistema. Esperamos que este capítulo haya ayudado a poder aclarar más estos puntos, no tanto de lo que hacen bien o mal, sino de que nosotros como ciudadanos debemos de levantar esa voz de protesta, esa incomodidad, y no quedarnos sentados a tan solo mirar qué es lo que va pasando, y bueno, pues Claro. así es y punto, ¿no? Sino hay que hacer ese cambio. Si nosotros no buscamos evidenciar ello, esto va a ser siempre. Ahora hay que darnos cuenta que lo que está pasando acá es porque hay una autoridad que depende de un presidente y de un ministro de un presidente. Por tanto, también es nuestra responsabilidad porque nosotros hemos escogido a ese presidente y ese presidente escogió a ese ministro y ese ministro es el que no está fiscalizando o el que está haciendo mal las cosas. Entonces, nosotros no solo somos espectadores y vamos a bajar el dedo o subir el dedo, tenemos que ser también autorresponsables, autoconscientes del error que estamos cometiendo de elegir malas autoridades que al final van a traer malos aeropuertos, que al final van a traer malas obras. Es una cadena, señores, que empieza con el voto. Así que tengan mucho cuidado con su voto, porque si ustedes siguen escogiendo mal, van a tener malos aeropuertos, van a tener malas pistas, van a tener mal... Y después no digan que no nos representan.
¿no? Y quienes nos perjudicamos somos todos. Todos nosotros. Así que bueno, síganos en nuestra página, compartan, den like, de sus comentarios, difúndanlo, porque de esa manera más vamos a poder tener este conocimiento que es enriquecedor e importante para despertar. Porque es importante despertar y no quedarnos en parsimonia, en es nuestro deber, ¿no? Nuestro deber. Ahí donde no se haga nada. Claro. Bueno, entonces un capítulo más de los productos antisistema. Nos vemos en el próximo. Cuídense. Cuídense. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI.